Capítulo 5. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que se conectan. Tenemos una audiencia ahí que siempre se conecta. Mateo capítulo 5. Dios bendiga a mi amigo Daniel. Daniel nos visita, Daniel. Capítulo 5 del libro de Mateo. Alguien que me lea, un voluntario que me lea ahí del 1 al 12. Un voluntario que me lea del 1 al 12. O alguien que me lea por lo menos 2 y otros 2. Amén. Sí. Amén, aleluya. Vamos a orar rapidito antes de continuar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que tú me concedes una vez más de estar en tu casa. Bendice a los hermanos que dijeron presentes, Señor, que esta palabra haga el efecto para la cual ha sido enviada. Permíteme, Señor, poder enseñarla con la sabiduría que tú demandas. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amado, aquí como pueden ver, vamos a estar hablando un poquito del discurso, de un discurso que Jesús hizo en cierta ocasión a sus discípulos, que es lo que se conoce como el famoso Sermón del Monte. Amén. Cuando hablamos del Sermón del Monte, el Sermón del Monte es parecido a lo que es una constitución. ¿Sabes? Ustedes saben que cada país tiene una constitución por la cual ellos se rigen. Y este Sermón del Monte es parecido a eso, como una constitución cristiana. Otra comparación que pudiéramos hacer con este Sermón del Monte es como por ejemplo, como el 10 mandamientos. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Señor le dio a Moisés 10 mandamientos. Pero no es que son 10 mandamientos solamente. Si usted se va al libro de Números o de Deuteronomio, más o menos por ahí, en realidad son muchas exigencias las que Dios tiene para su pueblo. Son más de 600 mandamientos que son en realidad. Lo que pasa es que en el monte Sinaí, pues Dios se los redució a 10. Y no fue que se los redució como eliminando los demás, sino que hizo como un bosquejo. ¿Sabe? Hizo como cada mandamiento tiene sus requisitos, pero si tú cumples el primero, pues es como si fuera como el fundamento de los demás. Entonces, cuando Cristo vino y los redujo pues prácticamente a 2 nada más. Y él dijo, mira, todos estos mandamientos se resumen en 2 cosas. Amas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios y tú amas a tu prójimo, tú vas a poder cumplir los 600 que en realidad la Biblia enseña. Hablando de los 10 mandamientos, este Sermón del Monte es como si fuera
un ejemplo, como si fuera como un ejemplo de unos mandamientos de igual manera. Jesús comenzó hablando sobre quiénes son las personas realmente dichosas. Eso es lo que significa bienaventurado. Por eso cuando usted lee el tema arriba, dice el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Esa palabra bienaventuranza lo que está queriendo decir es las personas dichosas. Y Jesús en una ocasión, ¿verdad? Él se reunió con sus discípulos y comenzó a hablarles sobre quién realmente podía ser dichoso. Esta palabra dichoso también significa felices, ¿sabes? Felices los que hagan esto que vamos a estar hablando en el día de hoy. Jesús demanda que sus seguidores, que la gente que lo van a seguir, que la gente que vayan en pos de él, Jesús demanda que nosotros modelemos estas actitudes. Amén. Así que esto es un comportamiento de los que siguen a Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar con el primero. Y dice el versículo 1, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Alguien puede decirme qué entiende por eso? ¿Qué ustedes pueden decirme en sus propias palabras que ustedes entienden por un pobre en espíritu? Esta es una de las primeras cosas con las que Jesús empieza. Él comienza diciendo, mira, el que me va a seguir, yo necesito que si quieres ser feliz, si quieres ser dichoso, lo primero que yo demando de ti es que seas pobre en espíritu. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿qué ustedes entienden por ser pobre en espíritu? No tienes que ¿sabes? No tienes que sentirte que sabes. Dime cuál es tu opinión. ¿Qué es lo que tú entiendes por ser un pobre en espíritu? Amén. La hermana dice ser humilde y reconocer que eres pobre en conocimiento. Bueno, hasta ahora esa palabra humilde me gustó. Eso tiene que ver. ¿Quién más? Pobre en espíritu. Esa palabra pobre en espíritu, yo estoy seguro que lo primero que le viene a la mente a usted es un mendigo por ahí, un pobrecito, que está por ahí tirado todo sucio. Y posiblemente, ¿verdad? Al usted escuchar esa expresión pobre, pues lo primero que le viene a la mente, pues es alguien que no tiene nada, un mendigo, se le puede pasar por muchas cosas en la mente. Pero fíjate, no se está refiriendo a un mendigo, ni se está refiriendo a ser un muerto de hambre, ni se está refiriendo que uno ande dando pena. No es en ese sentido que lo presenta. Sino que un pobre en espíritu, número uno, tiene esa cualidad que la hermana dijo, ser humilde. Amén, ser humilde. En lo que voy explicando esto, alguien que me busque el Salmo 103. Salmo 103. Alguien que me busque el Salmo 51:13. No, el 51:1. Y alguien acá que me busque Mateo 15:22. Por medio de estos versículos que vamos a leer, yo le voy a mostrar a usted lo que es ser un pobre en espíritu. Pobre en espíritu es tener humildad, es reconocer sus limitaciones, reconocer sus pecados, reconocer que sin Dios tú no puedes. La Biblia dice que sin Cristo nada podemos hacer. Y cuando dice nada, es nada. No importa lo que tú hagas, no importa qué lindo parezca, sin Él nada podemos hacer. Ahora, usted me preguntará, pero es que hay gente que hacen cosas para Dios y le salen bien y no necesariamente esas personas están bien. O pudiéramos decir un montón de cosas para referirnos a que
puede funcionar a veces hasta sin estar Dios en el asunto. Y es cierto, puede ser que usted vea ciertos resultados haciendo cosas sin Jesús aparentemente estar en el asunto. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? De que lo que no es de Dios, mano, tarde que temprano no va a permanecer. Nosotros podemos ver cierto tipo de cosas que aparentemente estén funcionando, pero la realidad es que sin Dios nada podemos hacer. Y cuando decimos nada es que usted podrá ver ciertos resultados, pero realmente si no está realmente arraigado en la voluntad de Dios, no se van a ver los resultados a largo plazo. Amén. Así que cuando hablamos de pobre en espíritu, número uno, que hay que entender que está hablando de ser humilde, es una persona que reconoce sus limitaciones. Aquí Dios nos enseña muchas cosas. Dios permite que uno adquiera cierto conocimiento. Aquí Dios nos usa por su gracia, pero nosotros tenemos que reconocer que no importa las cosas que veamos de parte de Dios, cuánto Dios nos puede usar, siempre tenemos que tener la humildad de reconocer de que lo que podamos ver y de lo que podamos saber es por su gracia y que nosotros tenemos limitaciones. Salmo 103. ¿Quién lo tiene? Salmo 103. ¿Quién tiene el Salmo 103? Léeme el 51 entonces. Salmo 51, 1. Del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51, mira lo que es ser un pobre en espíritu. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, ahí donde está el pobre en espíritu. Pobre en espíritu es una persona que se reconoce, es una persona que reconoce, no importa cuánto Dios lo use, siempre reconoce que yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto es ser pobre en espíritu. Es cuando tú reconoces que tú necesitas de Dios. No importa, hermano, cuánto tú logres en esta vida. No importa cuán bendecido tú te sientas. Tú nunca puedes perder esa importancia. Hay personas que no tenían nada y de momento Dios los bendijo un poquito y ya se creen, olvídate, ya se creen la última Coca-Cola del desierto y no llegan ni a jugo de China. Alábalo. Hay gente que se olvidan de dónde Dios los sacó y de momento tú los ves que ahora... Y la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que después de todo lo que nosotros hagamos para Dios, la Biblia dice que somos siervos inútiles. Hoy en día la gente se pone que si apóstol, que si... Bueno, hasta querubines hoy en día se llaman hasta la gente, querubines y todo. La gente se pone en 20,000 títulos, pero la Biblia dice que después de que hayamos hecho todo el trabajo que hayamos hecho para Dios, la Biblia dice que somos siervos, y no solamente siervos, que esa palabra siervo significa y se traduce como esclavo. O sea, que nosotros somos esclavos de Cristo. O sea, que la gente hoy se pone en 20,000 títulos y el mejor título que uno puede tener es que uno es un esclavo. Y aún así dice que somos esclavos inútiles. Alguien inútil es alguien que no se vale por sí mismo. Es alguien que necesita de una ayuda porque no se vale por sí mismo. Y la Biblia nos llama a nosotros de que nosotros lo que somos es gente inútiles. Nosotros sin Cristo, nosotros no somos nada, mi hermano. Y lamentablemente la gente en este tiempo mayormente se ve mucho.
la gente se esponja. A la gente tú le das un título y olvídate que ya ellos se creen, olvídate, ellos caminan por el aire. Y personas así se están olvidando de que uno de los requisitos para ser felices en Dios y para andar como Dios demanda es que no pierdas eso. Tienes que ser pobre en espíritu. Nunca pierdas eso. No importa la altura que Dios te lleve, no importa cuántas multitudes tú logres alcanzar, no importa cuán grande la iglesia pueda crecer. Nosotros siempre tenemos que tener presente que somos pecadores, que estamos aquí por su gracia, que estamos aquí, muchachos, por la misericordia de Dios, que la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada día. O sea que si Dios te iba a matar ayer a las 11:50, ya iba a pasar para el otro día. Y una vez que el día cambió, es como si Dios renovara su misericordia sobre nosotros. Inclusive dice la Biblia que no hemos sido consumidos por su misericordia. O sea que ese punto es importante. ¿Alguien tiene el Salmo 103? Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sabe? Eso es un punto importante ahí, que tenemos que reconocer que Él nos hizo a nosotros. Nosotros no estamos aquí porque, no. La Biblia dice inclusive que el hombre es como la flor del campo, que hoy está y mañana deja de ser. Hoy estás en el campo, vino una temporada y te llevó. ¿Cuánta gente no habían allí en República Dominicana en el jet set? ¿Cuánta gente no habían allí millonarios que posiblemente entraron con una arrogancia por allí, con el mejor carro estacionado allí, millonario? Y en cuestión de nada se le fue la vida. Se le fue la vida y lamentablemente muchos hasta sin salvación. ¿Ve? Eso que ocurrió allí y lo que está ocurriendo alrededor del mundo nos deja ver, mi hermano, que nosotros hoy estamos aquí, mañana dejamos de existir. Y lo primero que Dios demanda es que para andar como Él demanda, nosotros tenemos que siempre reconocer, mira, yo no soy nada, yo estoy de pie por su misericordia. Eso es ser pobre en espíritu. Una persona que no importa lo que alcanza en la vida, su nivel social, económico, espiritual, nunca olvidarse de que, mira, si en Dios no. Nosotros tenemos que tener una actitud siempre o sea, ¿qué dice la Biblia? Que hay que ser como un niño. El día que tú te creas que tú alcanzaste un nivel, hasta ahí tú vas a llegar. Pero mientras tú siempre tengas una actitud de un niño, siempre habrá espacio para crecer. Escuchaba un testimonio hace un tiempo atrás de una mujer que decía que ella entró por una iglesia y que comenzó a prácticamente a desafiar a Dios. Y decía, si tú eres real, háblame, al algo, ¿sabes? Empezó como con una actitud, como a retar a Dios, de que si Dios era real, que se le mostrara que hiciera algo. Y de momento dice ella que escuchó la voz de Dios que le dijo, si tú me pidieras eso con la actitud de un niño, yo entonces, ¿sabes? Como que trataría contigo. O sea, Dios tuvo que hablarle, pero para decirle, todo eso que tú me estás pidiendo, pídemelo con una actitud de un niño que verdaderamente quieres aprender. Pero con esa actitud yo no puedo trabajar contigo. De esa manera, o sea, Dios se le reveló, sí, pero fue para regañarla. Y decirle, yo trato con gente que tienen una actitud de niño, que vienen a mí como con necesidad de que yo soy su padre y que necesitan de mí. Pero con esa actitud yo no puedo trabajar contigo. Y así fue que Dios se le reveló. Pero tuvo que regañarle y hacerle ver que aquí con el que Dios trata es con aquel que siempre se siente que necesita de él. El día que uno se crea que lo sabe todo y que ya que por su conocimiento tiene todo esto controlado, ese es el día que se cierra. Así que ser pobre en espíritu es eso. ¿Alguien tiene Mateo 15, 22 para ir para el próximo?
Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto es ser pobre en espíritu. Esta historia yo la quise traer, incluirla en lo que es ser pobre en espíritu, porque mira la actitud de esta mujer. Mira lo que es ser un pobre en espíritu. Está hablando en Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante, está hablando de una mujer cananea. Lo primero que esta historia está enseñando es que esta mujer no era judía. Esta mujer no era judía, ella era cananea. Cananea era de una región cerca de Jerusalén, pero que no era de allí. Y la Biblia dice que Jesús iba pasando y que esta mujer se le acerca a Jesús y le pide un favor. Y le dice, mira, yo tengo una hija que está siendo atormentada por un demonio. Y como ella había escuchado de que Jesús hacía milagros y que Jesús estaba, ¿verdad? Vino a liberar al cautivo, pues ella escuchó y ella fue para donde él a pedirle de por favor que si él podía ayudarla para hacer libre a su hija de un demonio. Y Jesús para probarla, porque Dios te va a probar. Dios nos va a probar. O sea, esto es un camino donde Dios nos prueba para ver hasta dónde tú estás dispuesto a creerle. Y Jesús viene y le dice a ella, es que yo no vine para trabajar con ustedes todavía. O sea, te lo estoy explicando en mis palabras para que tú me entiendas. Y viene Jesús y le dice, pero es que yo no vine a trabajar con ustedes. Yo vine a trabajar con mi gente, con mi pueblo. Y ella entonces pues le dice, aquí vemos que Jesús en el 23, pero Jesús, el verso 22 dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. O sea que va a haber momento que, hablándote bien puertorriqueñamente, hablándote bien boricua, va a haber momento que va a parecer como que Dios te está pichando. ¿Sabes? Hay momentos que tú le pides cosas a Dios y Dios hace como que te ignora. Pero él quiere ver cuánto tú realmente necesitas de Él, porque Él está buscando que tú demuestres que tú eres pobre en espíritu. ¿Un pobre en qué hace? Pide, bro, él anda pidiendo, porque tiene necesidad. Y Dios quiere que tú mantengas esa actitud de pedirle a Él. El día que tú comiences a suplir tus necesidades por ti mismo sin contar con Dios, ¿por qué tú crees que la Biblia dice que para un rico le es difícil entrar en el reino de los cielos? Porque es que el rico, al tener tanto dinero, él se siente que él puede suplir todo lo que él necesita. Él no necesita pedirle un rico no necesita casi pedirle nada a Dios. Porque es que todo lo que él desea, él tiene el dinero para suplirlo. Pero es hasta que se le da con una enfermedad que el dinero no se la puede suplir. Ahí es que tú los ves que entonces empiezan a mirar para arriba. Lo único que coge a un rico y lo pone a mirar para arriba es cuando se da con una enfermedad terminal que el dinero no puede suplir eso. Ahí es donde tú los ves que empiezan a mirar para arriba. Pero de lo contrario, todo lo demás que esa gente necesiten, su dinero se lo suple. Pero en este caso, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo, yo no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Por qué él le respondió así? Él le respondió así porque Cristo vino para el mundo entero, pero él comenzó por el judío. Él vino para la casa de Israel, pero no es que él solamente vino a salvar solamente a Israel. Como mucha gente han dicho, hay personas que han dicho, mira, por cuanto Israel rechazó el Mesías, por eso es que nosotros tenemos la salvación. Eso es mentira. Eso no es así porque Jesús vino para el mundo entero. Lo que pasa es que él vino para el pueblo de Israel porque esto es una promesa que viene desde el tiempo de Abraham
Y Cristo vino con el pueblo de Israel, pero era porque Cristo quería hacer de Israel un modelo al mundo. Pero no era porque ellos eran los únicos, como mucha gente enseña. Hay personas que enseñan que gracias a que Israel rechazó el Mesías, que entonces ahora por eso tenemos la salvación. No, porque dice en San Juan 3:16 que de tal manera Dios amó el mundo que envió a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, que de tal manera Dios amó al mundo, no a Israel, al mundo. Él vino al mundo entero, pero vino primero por Israel. Si Israel hubiera aceptado a Cristo, entonces el modelo al mundo hubiera sido Israel. Pero como Israel rechazó al Mesías, el Mesías entonces empezó a buscar a todas las demás naciones y todo el que aceptara a Cristo alrededor del mundo se iba a convertir en ese modelo. Y ese modelo hoy en día es la iglesia. Que no importa de qué nación tú eres, si eres cristiano te convertiste en modelo. Ahora, él le dice aquí, pero Jesús no le respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos, pues le decía, mira, dile a esa mujer que se vaya, que está como una loca ahí con una gritadera. Y él le dijo a ella, yo no he venido yo solamente he venido para la oveja perdida de Israel. Pero él lo que estaba era probándola. Porque aunque él vino para tratar con el pueblo de Israel, pero él también estaba haciendo milagros en otras personas también que no eran judíos. Pero él le respondió así para probarla, a ver qué ella iba a hacer. Entonces ella vino y se postró ante él. ¿Ves? Esto es un pobre en espíritu. Alguien ¿qué hace un mendigo? Pide, suplica. ¿Ves? Y esto fue lo que ella hizo, pero espiritualmente hablando. Dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hasta perro le dijo prácticamente. O sea, mira esto, hermano. Cristo le dice a ella, mira, no está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. En otras palabras, lo que yo tengo es para mi gente. Yo no puedo tener, o sea, no puedo dártelo a ti porque esto no es para ti. Pero él la estaba probando, a ver. Entonces dice, el 27, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. O sea que esta mujer estaba dispuesta hasta recoger migajas de la mesa. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mira cómo esta mujer se humilló, ¿sabe? Estoy trayendo esta historia para que usted vea lo que es un pobre en espíritu. Es una persona que suple, es una persona que se humilla, es una persona que reconoce que lo que ella necesita está en él. Y lo mostró hasta el final, de tal manera que Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Chacho, vete tranquila que, hermano, que tu fe ha sido grande. Eso es un pobre en espíritu. Alguien que se humilla, alguien que se arrastra, pero ante él. Ante él. Amén. ¿Alguien tiene que decir algo con este primer punto? ¿Alguien quiere explicar algo de lo que sientan decir concerniente a este primer punto? ¿Entendimos claramente que es un pobre en espíritu? Si nosotros no tenemos esta actitud, hermano, ¿sabes? Con Dios. Eso es lo que estaba yo diciendo en este rato las 3 o las 4. Estaba hablando justamente de eso, de que uno tiene que humillarse ante Dios cuando uno necesita de arrastrarse como lo que es. Porque a veces no reconocemos que le fallamos y queremos alabarle, pero no queremos
de arrastrarme ante ese Padre que me ha dado la vida y que me ha sabido llevar. Y como dice usted, el reconocer que me hace falta, que estoy pobre de espíritu, de conocimiento de la palabra de Él y también de ser tan rebelde. A veces uno no quiere obedecer. Vienen pruebas y uno quiere salirse del camino, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos miedo a muchas cosas que podemos dejar en el mundo y tenemos miedo dejarlas, pero como no tenemos miedo seguirlo a Él. Entonces eso es lo que es humillarse ante Él para mí, porque yo sí reconozco que tengo que arrastrarme como lo que soy ante Él, pobre de espíritu. Amén. Pobre de conocimiento, porque como dijo usted, a veces uno dice, ¿verdad?, que mendigo, el que anda en la calle, o que le va a dar una tortilla, o que le va a dar un plato de comida, pero no es eso. Es reconocer que uno está pobre de conocimiento, de sabiduría, y que aunque leamos la palabra de Dios, ¿verdad?, a veces todavía nos falta mucho reconocer. Yo digo que estoy como la hormiguita, ¿no?, que tiene muchas manchas, que todavía me falta mucho por aprender de las personas que están aquí en la iglesia, como de usted, como de la pastora, y reconocer que nosotros tenemos que ser obedientes a Él, no ante el mundo, sino a Él. Amén. Entonces eso es lo que yo lo veo así, de esa manera. Cuenta un testimonio de un hombre que lo invitan a predicar y el tipo subió para el altar, hecho bien esponjado, hecho con un guille brutal, como dice el puertorriqueño, con un guille, subió para el púlpito, hecho bien de esto. Y el tipo cuando comienza a predicar, hecho, comienza a hacer un montón de cosas, a gritar, a brincar, a saltar y todo el mundo así. Y el tipo entonces pues, se sintió tan mal porque vio que no hubo un respaldo de Dios, que no pasó nada. Y el tipo bajó así con la cabeza baja, bien humillado. Y una anciana se levanta y le dice, si hubiese subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. ¿Sabes? Entonces, eso es un pobre en espíritu, donde no importa qué tan preparado tú te sientas, que tú sientas que esto no depende de ti, que esto no depende de tu conocimiento, que esto no depende de cuánto tú te hayas preparado, que esto depende de que tú siempre estás, Señor, si tú no me ayudas, no puedo. Yo sin ti no soy nada. Sí, simplemente eso, sin Él no somos nada. Y no importa cuánto logremos, siempre entender, Señor, sin ti no soy nada. Mientras uno mantenga esa actitud, Dios siempre te levanta. Si uno se mantiene bajito, Dios te levanta. Amén. So vamos para el próximo punto. Ya hemos entendido que ser pobre en espíritu es una persona que reconoce siempre su necesidad de Dios. Amén. El próximo punto dice, bienaventurados los que lloran. Los que lloran. Pero esto es importante porque, quiero explicar esta parte con mucho respeto y mucho cuidado. Bienaventurados los que lloran. Hoy tenemos mucha gente llorando, muchas desgracias que están pasando en el mundo y tenemos a mucha gente llorando, mucha gente sufriendo por pérdida de sus padres, mucha gente, ¿sabe? Y hay una promesa para aquel que llora. Pero es importante entender a qué se refiere Jesús cuando hay una bienaventuranza para los que lloran. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces nosotros nos encontramos llorando por situaciones que estamos enfrentando, pero tenemos que analizar por qué nos está llevando a llorar. Porque hay mucha gente llorando por consecuencias. Y no es de ese tipo de llanto que está hablando la Biblia. Nosotros tenemos que entender que no se está hablando de bienaventurados los que lloran por sus consecuencias. Yo he conocido gente que han perdido hijos por innegligentes. Y después tú los ves sufriendo. Ay, mi hijo, que si esto, por innegligencia. Aquí no está hablando de bienaventurados los que lloran por irresponsables. ¿Sabes?
Tenemos gente llorando, pero muchas veces es por cosas que ellos mismos se han buscado. ¿Cuántas cosas en este camino yo no he tenido que llorar? Y yo he analizado y he dicho, esto yo me lo busqué. Malas decisiones que nos ponen a llorar, consecuencias. ¿Saben? Entonces, es importante entender que ese tipo de lloro a veces no tiene frutos y no tiene recompensa porque es que son cosas que tú te buscaste. ¿Qué dice la Biblia? Sembraron viento y cosecharon tempestad. A veces estamos pasando por huracanes que nosotros mismos fuimos lo que provocamos esa situación. Entonces estamos llorando y lamentándonos. Y la Biblia no está hablando de bienaventurado el que llora por cosas que se buscó. ¿Ve? Entonces, es importante entender ese punto. Que aquí, cuando dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, tenemos que entender qué tipo de lloro es el que agrada realmente a Dios. Alguien que me busque 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Alguien que me busque Romanos capítulo 8, verso 22. Y alguien que me busque Gálatas 4, 19. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre los que lloran. Voy a leer Gálatas 4, 19. Alguien que me busque 2 Corintios 7, 10 y Romanos 8, 22. Gálatas 4, 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Estos son bienaventurados el que llora, pero mira quiénes son estos bienaventurados. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo se pasaba sufriendo como con dolores de parto. Ustedes que son mujeres que han dado a luz, ustedes saben que se llora. Una mujer con dolores de parto, llora, grita, sufre. Dicen que esos dolores, que un hombre no hubiese aguantado eso. ¿Ve? Entonces, esos dolores de parto, Pablo dice, yo sufro por vosotros. Este hombre se pasaba llorando. ¿Por qué? Porque él deseaba que Cristo fuera formado en ti. ¿Por qué? Porque no, la intención de Pablo era, mano, que la gente que aceptaran a Cristo verdaderamente pudieran dar un cambio. ¿Ve? Entonces, ahí es donde Dios dice, bienaventurados los que lloran. Porque si hay algo por lo que hay que llorar es para que tú eches para adelante. Si hay algo que yo como ministro y la pastora que está aquí llora, es para que tú sigas para adelante. Es para que tú no te pierdas. Es para que tú puedas seguir viniendo. Esas son las lágrimas que Dios está buscando. Lágrimas que quieran ver un fruto. Que quieran verte echar para adelante. ¿Ven? Entonces, bienaventurado el que llora. O sea, que cada vez que yo me tiro de rodillas y lloro, hermano, porque te quiero ver aquí, que lloro porque quiero que usted siga para adelante, esas son las lágrimas que el Señor dice bienaventurado. Bienaventurado el que llora ¿por qué? Por consecuencia, por negligente, por irresponsable, no. Bienaventurado el que llora, el que llora ¿por qué? Señor, bendice a hermana María. Y se pasa yo llorando, Dios mío, María, ayúdala, Dios, ayúdala. Bendice a Daniel, Señor, con lágrimas ahí pidiendo, Dios mío, yo no puedo hacer nada por él, pero tú sí, Señor. Y esas lágrimas son las que Dios dice, bienaventurado. ¿Por qué? Porque va a haber un consuelo. ¿En qué momento yo me voy a consolar? Cuando después de tanto que lloré, ahí lo estoy viendo. Después de que tanto le pedí a Dios, Dios mío, bendice a Daniel, Dios mío, yo no puedo hacer nada por él. Tú eres el único que puede hacer por él. ¿Qué yo puedo hacer por él? Orar, llamarlo, irlo a buscar. Es lo más que yo puedo hacer. Llorar, llamarlo, irlo a buscar, más nada. Pero el que él esté ahí,
El que puede haber un cambio en su vida, solamente Dios es el que lo puede hacer. ¿Y qué me toca a mí? Orar. Y orar hasta con lágrimas, a veces hasta ahí, Dios mío, Señor, bendice a ese muchacho. Y va a haber consolación. ¿En qué momento vinimos a consolar? Cuando lo vea ahí sentado. Ahí es que mi consuelo va a llegar. Cuando yo te pueda ver ahí sentado día tras día. Y pueda ver a la hermana ahí que en medio de sus luchas siga viniendo. ¿Ves? Esas son las bienaventuranzas del que llora. El que llora por el prójimo, porque quiere ver al prójimo echar para adelante. Porque, mira hermano, si nosotros queremos tener a Dios contento, si nosotros queremos tener a Dios contento, nosotros tenemos que aprender a entender que el negocio de Dios aquí son las almas. Y si yo quiero tener a Dios contento, ¿qué dice la Biblia? Que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si hay algo que provoca celebración y gozo, es cuando un alma se arrepiente. En otras palabras, si yo quiero tener a Dios contento haciendo fiesta en el cielo, yo tengo que procurar que la gente venga, que la gente se arrepienta, que la gente eche para adelante. Este negocio de Dios eres tú. Esta batalla que hay del diablo con Dios y toda esta guerra espiritual es por tu alma. Es por tu alma. Y si hay algo que tiene a Dios ahí pendiente, es usted. Cristo se dio en la cruz del Calvario, no por chiste, no porque no tenía nada que hacer, lo hizo por ti. Este negocio de Dios es las almas. Y si hay algo que Dios demanda de su pueblo y que la gente llore y pague el precio, es por la salvación de la gente. Eso dice, bienaventurados los que lloran. Gálatas 4:19, yo acabo de leer cómo Pablo decía, yo sufro como una mujer con dolores de parto porque Cristo se ha formado en vosotros. El propósito de Dios con nosotros es que Cristo se ha formado en nosotros. Que cada día podamos parecernos a Cristo. Pero eso no se logra así porque sí. Aquí hay que llorar, que gemir por la gente, Dios mío. Transforma, cambia, rompe las cadenas, liberta. ¿Alguien tiene 2 Corintios 7:10? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento y salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice que el 7:10, ¿verdad? Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y la tristeza del mundo produce muerte. Mira esto, dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué significa eso? Por eso es que usted ve que cuando la gente pasa aquí al frente, usted los ve que empiezan a llorar y usted dice, pero ¿por qué? ¿Saben por qué está triste? Hay una tristeza que produce arrepentimiento. Por eso es que un 99.9% de las personas que aceptan a Cristo de corazón, usted lo ve que comienza a llorar aquí al frente. Por eso es que tú ves que la gente llora aquí al frente. Porque esa tristeza que los está invadiendo es una tristeza que les está haciendo ver que están mal y ahí el Espíritu Santo está tratando con ellos. Y ellos están ahí aceptando al Señor y por eso usted ve que todo el que pasa aquí al frente termina llorando. Mira, por eso es que tenemos esto aquí. Esto no está aquí para sacudirse la nariz. Esto está aquí para cuando la gente pase, cógetelo, que de seguro hay que darle 2 o 3 de estos. Porque van a llorar. ¿Por qué van a llorar? Porque hay una tristeza que les está haciendo, que les está dando convicción de que son pecadores. Y el Espíritu Santo está ahí tratando con ellos. ¿Pero por qué están llorando? Porque es una tristeza que produce arrepentimiento. Pero, ¿qué dice el 10? El próximo dice,
Pero la tristeza del mundo produce muerte. Usted ve que la gente está triste por ahí, que están llorando, en depresión, frustración, que se están quitando la vida. Ese tipo de lágrimas produce muerte. Porque es una tristeza que lo tiene es en agonía, en depresión, frustrado. El diablo les está dando hasta por encima el pelo, ¿verdad? Como dicen por ahí. Ese tipo de lágrimas no es el que el Señor dice que son bienaventurados. Ese tipo de lágrimas se la están buscando porque es la consecuencia de su pecado. El diablo los está volviendo locos. Se están quitando la vida la gente. Y no es porque a Dios, viste, no le importe, es que no buscan. En una ocasión un hombre se fue a recortar. Y mientras se está cortando el cabello, empezó a predicarle al barbero. Y le decía al barbero que Cristo te ama. Y empezó a hablarle de Dios. Y el barbero le dice, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tantas situaciones que están pasando y tantas desgracias? ¿Dónde está el Dios de amor? Y el tipo se quedó callado. El cliente se quedó callado. Cuando terminó de recortar, se fue y buscó un vagabundo en la calle con el pelo todo largo por acá y se lo llevó al barbero y le dijo, no existen barberos, no existen estilistas. Y el estilista le dice, pero ¿cómo que no existen barberos si yo te acabo de recortar, chico? Si pasó esto aquí. Y él dijo, no existen barberos. ¿Y por qué ese hombre está pelú? Entonces él le dice, bueno, pues porque no vino para acá. Y él le dijo, pues lo mismo pasa con Dios. El mundo está como está porque no quiere venir a Dios. Usted es barbero usted es barbero y este hombre está como está porque no viene donde ti. Pues de igual manera el mundo está como está porque no quiere venir a Dios. Y la tristeza que produce el mundo y el lloriqueo que la gente tiene envuelta loca en la droga y todo ese revuelo, están llorando porque quieren. Están llorando porque quieren. Están llorando porque no quieren reconocer, porque les gusta su vida, les gusta su pecado. Yo me he dado cuenta, amado, yo me he dado cuenta que aquí para servirle a Dios, tú te tienes que decidir. Es una decisión. Hay gente que dice, no, que no puedo, que si tengo una lucha, que si unas cadenas. Sí es verdad que tienen cadenas, sí es verdad que hay lucha, sí es verdad que el diablo te ata. Es verdad, ¿viste? No se puede negar que hay una lucha espiritual, que hay una guerra espiritual, que hay cadenas en el corazón de la gente. Pero esas cadenas se pueden caer si tú tomas una decisión. La gente se tiene que decidir. Esto es una decisión. Cristo es un caballero y Él no se va a meter a tu vida a cambiar lo que tú no quieres cambiar. Es una decisión. Tú te tienes que decidir. Y la gente está así. El evangelio está siendo predicado por todo el mundo. Ahora con esto de las redes sociales, mira, ahí hay fácilmente 800 personas mirándome. Y gracias a Dios por esta tecnología, porque tú no sabes quién me está mirando ahí, que posiblemente está cansado ya de la vida y dijo, una vez más, me voy a conectar ahí a ver qué dice ese hombre ahí. Y por medio de esto que está escuchando, usted no sabe si su vida ahorita le cambia. Pero hay un lloro que es del mundo por su pecado, que ese no es del que está hablando aquí. Están llorando porque quieren. Están llorando porque no se deciden. Están llorando porque les gusta lo que hacen. El diablo le paga más mal al que mejor le sirve. El diablo ese es un sinvergüenza. Ese vino a robar, matar y destruir. Y yo he escuchado testimonios de brujos y santeros que dicen, tacho, que el diablo no es bueno por lo más que ellos le sirven. Ellos le sirven y el diablo le da lo que le da por un negocio que tienen con ellos. Pero ellos testifican de que el diablo cuando tiene que darle su fuetazo se lo da. El diablo le paga más mal al que bien le sirve. Mas sin embargo, Cristo, dice la Biblia, con que siento la presencia de Dios. Cristo, mas sin embargo, dice la Biblia que aunque tú le seas infiel, Él sigue siendo fiel contigo. ¿Cuántas veces no le fallamos a Dios y se supone que Dios hasta nos esté dando cantazos? Muchachos, si Dios fuera a darnos cantazos
por las veces que yo le fallo. Muchachos, no estuviera aquí parado de tanto palo que me estuviera dando. Yo tengo una palabra para decir, por favor. Yo tuve una llamada y que llamara a mis hijos, a mis dos hijos grandes. Me dan el número y todo. Pero cuando yo llamo para hablar con mis hijos, quieren hablar conmigo, no contestaron el teléfono. Hubo como un tramo, como el mensaje de teléfono, esas cosas, los mensajes, como diciéndome que yo no soy el pai, que un montón de cosas, ¿tú me entiendes? Pero como yo me arrodillo y oro por todo el mundo, los pastores, los hermanos de la iglesia, porque yo lo hago también, yo pertenezco a hacerlo también, pero que la llamada que me dicen que llaman mis hijos, eso como chocó bastante. Porque a oír a una nena mía que tiene 21 años y oír al nene mío de 16 años decir cosas negativas de mí, son cosas diferentes. Chacho, no te asombres que aquí, mijo. Por eso es que yo te digo sinceramente, yo me quedo solamente quieto porque Dios se encarga de las cosas. Dios se encarga de las cosas. Dios es quien pelea por uno, mano. En este camino uno tiene que aprender. Uno tiene que aprender a, pues, como dicen por ahí, ciego, sordo y mudo, mano. Aquí uno tiene que soportar muchas cosas. Pero hablando de este tema de los que lloran, quiero dejar en claro algo. No significa que el que ande llorando allá afuera, que Dios no lo mira, que Dios dice, ahí tiene por sinvergüenza, no. O sea, tampoco quiero, ¿verdad?, que se interprete de que el que llora, Dios no le importa, Dios no lo mira, no. Pero sí quiero dejar en claro que esa no es la bienaventuranza que la Biblia habla. El que está llorando por su pecado, el que está llorando por sus consecuencias, no estoy diciendo que Dios no lo consuela, no estoy diciendo de que Dios pasa eso por alto. Porque Dios me ha consolado a mí en muchas cosas que yo he tenido que reconocer que las estoy llorando porque es mi consecuencia. Más sin embargo, Dios es tan bueno que está dispuesto a estar contigo en medio de tu dolor que tú te buscaste. Y Dios muchas veces está dispuesto a sacarte de un hoyo en el que tú te metiste. Y Él es tan bueno que está dispuesto a veces hasta ayudarte en cosas que tú te las buscaste. Porque si algo bueno tiene Dios es que Dios te perdona, pero te deja pasar por las consecuencias, porque esa consecuencia es la que te va a enseñar. Y Dios no te quita las consecuencias porque ese va a ser tu maestro. Las mejores enseñanzas, hermanos, son las que uno vive. Quiero dejar en claro que no es que Dios ignora a las lágrimas del que llora allá afuera, pero hay una bienaventuranza y es para aquel que llora por el bienestar del prójimo. En Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, hasta la creación está llorando. Y aún está con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. O sea, hay un gemido que está dentro de nosotros, que estamos locos ya de que se acabe todo esto. Ese gemido que está dentro de nosotros, deseando ya que Cristo venga ya. Esas lágrimas que te pasas llorando diciendo, Señor, ya ven ya, Señor, sácanos ya de este mundo. Esas lágrimas son bienaventuradas. ¿Por qué? Porque son lágrimas que están yendo acorde a la voluntad de Dios. Cada vez que tú lloras por un miembro, Señor, que venga, que eche para adelante, esas lágrimas son bienaventuradas. Porque son lágrimas que están acorde con la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Que si vas a llorar, que llores por cosas que tengan sentido, no por consecuencias. Amén. Vamos para el próximo punto. Pero sí, Joey, eso que estaba testificando, tranquilo, brother, que aquí, muchachos, hay un refrán que dice, cría cuervo y te sacarán los ojos. Aquí hay a veces que uno criándolos bien, como que ahora te pagan mal. Pero vamos para el próximo punto. El próximo punto es los mansos.
No menso, acuérdate que hemos estado hablando de eso. Dice, bienaventurados los mansos. Los mansos. Que dice, bienaventurados los mansos, ¿por qué? Pero ¿dónde están los que tienen Biblia? Porque ellos tendrán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. ¿Qué es manso? Ya hemos explicado en clases anteriores, hemos hablado de lo que es ser manso. ¿Qué es manso para ti? ¿Qué es ser una persona mansa? En verdad que lo único que te puedo decir es que yo no soy manso. Pues Dios los trajo entonces para hablarle a ustedes entonces. Porque para mí manso es como una persona que es afable, amigable, no soporta. Y yo no tolero ese mucho concepto. Tú eres de mecha corta. Soy de la crianza de que me la hace, pues, me la delega. Y el concepto mío de manso es que Está en el tiempo de la ley. Ojo por ojo, diente por diente. me preguntaste, soy honesto. Sí, amén, amén. Bueno, ¿qué es manso? Ser manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. Bueno, ser manso no es una persona pasiva, ¿sabes? No, en otras palabras, en palabras puertorriqueñas, no es ser un bobolón. Ser manso no significa ser pasivo.